Hola mis amigos de YouTube, soy audiolector y hoy les traigo mi primera lectura de libros. Hoy les traigo un libro llamado El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror, de Anthony Horowitz. Primera historia. La cámara asesina. Primera parte. Todos los sábados, en el Crouch End, se ponía un mercado de pulgas donde la gente bebía directamente de la cajuela de su coche. Allí había un lote baldío que no era estacionamiento, ni tampoco terreno de construcción, sino simplemente una superficie cuadrada de tierra y escombro, que al parecer, nadie sabía qué hacer con él. Luego un verano, los vendedores llegaron como moscas a un día de campo, y desde entonces se había repetido cada semana. No es que hubiera algo que valiera la pena comprar. Vasos estrellados y vajillas espantosas, libros mohosos de autores de los que nunca había oído hablar, teteras eléctricas y fragmentos de equipo de sonido que parecían de hace 50 años. Matthew King decidió ir solo porque era gratis. Había visitado el lugar antes, y lo único que adquirió fue un resfriado. Pero este sábado la tarde estaba soleada y tibia, tenía tiempo de sobra, de cualquier manera el mercado estaba ahí. De hecho, Matthew se encontró caminando entre los coches estacionados y los puestos improvisados antes de darse cuenta de lo que hacía. Pero era la misma basura de siempre. Claro que no iba a encontrar un regalo para los 50 años de su padre, a menos que su viejo sintiera una repentina afición por un rompecabezas de 500 piezas de Blancanieves, al que le faltaba solo una pieza, o una cafetera Philips rota, o quizás un abrigo tejido en un tono rosa estrambótico. Matthew suspiró. En ocasiones odiaba vivir en el norte de Londres, y esta era una de esas. Solo después de cumplir 14 años, sus padres le permitieron salir y entonces se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. El sucio Crouch End y su aún más sucio mercado de pulgas, ¿qué lugar era este para un adolescente apuesto e inteligente en una tarde de verano? Estaba a punto de irse cuando un coche llegó y se estacionó en la esquina más lejana. Al principio pensó que se trataba de una equivocación, la mayoría de los coches en el mercado eran carcachas viejas y oxidadas, a tono con la mercancía que vendían, pero esta era un Volkswagen rojo, nuevo, brillante y limpio. Mientras Matthew miraba, un hombre bien vestido se bajó del coche, abrió la cajuela y se quedó parado, confundido como si no supiera qué hacer a continuación. Matthew se acercó hacia él. Nunca olvidaría el contenido de la cajuela. Era extraño, pues no tenía buena memoria. Había un programa en televisión en el que se trataba de recordar todos los premios que iban saliendo en una banda arrogante, y él nunca logró acordarse de más de 2 o 3, pero esta vez la imagen se quedó en su memoria como... Pues sí, como una fotografía. Había ropa. Una chamarra de béisbol, varios pantalones de mezclilla, camisetas, un par de patines, un cohete de Tintín, una lámpara de papel, montones de libros, novelas, y un diccionario nuevecito. Unos 20 discos compactos, sobre todo de música moderna. Una Walkman Zombie, una guitarra, un juego de los guerreros del espacio, una Ouija, un Game Boy. Y una cámara. Matthew se acercó y tomó la cámara. Ya se había percatado de que detrás de él la gente se arremolinaba y de que pasaban varias manos a su lado para sacar cosas de la cajuela. El hombre que conducía el coche no se movió. No mostraba ninguna emoción. Tenía una cara pequeña con un pequeño bigotito, y parecía hastiado. No quería estar allí, en Crouch End, en el mercado de pulgas. Toda su persona lo decía. «Te doy 10 por esto», dijo alguien. Matthew vio la chamarra de béisbol que la persona sostenía en alto, estaba casi nueva y debía valer por lo menos 30 libras. «¿Hecho?», dijo el hombre sin cambiar la expresión. Matthew le dio vueltas a la cámara que tenía en las manos. A diferencia de la chamarra, la cámara era vieja, probablemente comprada en segunda mano, pero parecía en buenas condiciones. Era una Pentax, pero la X se había borrado con el desgaste, ese era el único indicio de los años de uso del artefacto. La alzó hasta su cara y miró a través del objetivo. Del otro lado del lote, una mujer probaba el horrible abrigo rosa que había visto antes. Enfocó la cámara y sintió cierta emoción al sentirse transportado por el poderoso lente hasta dejar que el abrigo ocupara todo su campo visual. Podía incluso ver los botones. Eran plateados y estaban flojos. Giró sobre sí mismo para buscar algo que fotografiar, los coches y el gentío pasaron volando ante el objetivo. Sin razón alguna enfocó un gran espejo de cuerpo entero que estaba recargado contra otro coche. Su dedo encontró el disparador y lo accionó. Escuchó un clic que lo satisfizo y el espejo desapareció en un instante mientras el diafragma se abría y se cerraba.
No pedía estar seguro, pero la cámara parecía funcionar bien. Sería un regalo perfecto. Hacía solo unos meses que su padre se había quejado al recibir las fotos tomadas en sus últimas vacaciones en Francia. La mitad estaba fuera de foco y la otra mitad tan sobreexpuesta que hacía que el Valle de Loire pareciera el desierto del Gobi en un mal día. Su padre, por supuesto, había culpado a la cámara, una Olympus Tree que había comprado 10 años atrás. ¿Es una cámara de juguete? Mathieu recordó haber escuchado decir a sus padres a la hora del desayuno. No es la cámara, eres tú. Apuntas y aprietas un botón. Yo no tengo que hacer nada. Un día me voy a comprar otra. Pero no lo hizo. Y en una semana cumpliría 50 años. Mathieu tenía el regalo perfecto allí mismo, entre sus manos. ¿Cuánto podría costar? La cámara se veía cara. Para empezar, pesaba, era sólida. Evidentemente el lente era bueno. La cámara no tenía un rebobinador automático ni una pantalla digital, o alguna de las cosas que todas las cámaras nuevas traen ahora. Aunque la tecnología es barata, la calidad cuesta, y esta, sin duda, era una cámara de buena calidad. ¿Me la dejaría en 10 libras? Preguntó Mathieu. Si el dueño había aceptado tan poco por la chamarra, quizá dejaría ir la cámara sin pensarlo 2 veces. Pero esta vez el hombre negó con la cabeza. Vale por lo menos 80, dijo, y volvió para aceptar un billete de 20 por la guitarra. La había comprado una chica negra, que se alejó rasgando las cuerdas con suavidad. Déjeme ver eso, dijo una mujer delgada de pelo oscuro, y estiró la mano para tomar la cámara. Pero Mathieu se echó para atrás. Tenía 3 billetes de 20 libras en el bolsillo trasero, resultado de 12 semanas de limpiar zapatos, lavar coches y ayudar en la casa en general. No había planeado gastárselo todo en el regalo para su papá, quizá ni siquiera la mitad. ¿Aceptaría 40 libras? ¿Es todo lo que tengo? Mintió. El hombre lo miró y asintió con la cabeza. Sí, te la doy por 40. Mathieu sintió emoción y al mismo tiempo temor. 40 libras por una cámara que valía 80. Tenía que estar estropeada, o quizás era robada, o las dos cosas. Pero en ese momento la mujer abrió la boca para hablar, y Mathieu se apresuró a sacar su dinero y extenderlo hacia el hombre, quien lo tomó sin parecer ni satisfecho ni descontento. Este simplemente lo dobló y lo guardó en su bolsillo como si no significara nada para él. Gracias, dijo Mathieu. El hombre se volvió y lo miró. Lo único que quiero es deshacerme de ella, dijo. Deshacerme de todo esto. ¿De quién era? El hombre se encogió de hombros. ¿Estudiantes? Contestó, como si esa palabra lo dijera todo. Mathieu esperó. La gente se había dispersado, atraída por otros puestos, y por un momento se quedaron solos. Solía rentar un par de cuartos, explicó el hombre. A 3 estudiantes de teatro. Hace 2 meses desaparecieron, con 2 meses de renta sin pagar. ¡Qué descarados! Los he tratado de encontrar, pero no han tenido siquiera la decencia de llamar. Así que mi esposa me dijo que vendiera algunas de sus cosas, yo no quería, pero son ellos los que me deben a mí. Es justo. Una mujer regordeta se metió entre los dos a empujones y tomó un puñado de camisetas. ¿Cuánto por estas? El sol seguía brillando, pero de pronto Mathieu sintió frío. Desaparecieron. ¿Por qué se iban a ir 3 estudiantes de teatro, abandonando todas sus cosas, entre ellas una cámara de 80 libras? El casero obviamente se sentía culpable de venderlas. ¿Estaba Mathieu haciendo lo correcto al comprarla? Se volvió con rapidez y echó a andar, antes que uno de los dos cambiara de opinión. Apenas cruzó las rejas y cruzó a la calle, oyó el inconfundible sonido del vidrio que se rompe. Se volvió, y vio que alguien había tirado el gran espejo que momentos antes él había fotografiado con la nueva cámara, o por lo menos asumió que eso era lo que había sucedido. El espejo estaba en el piso de cara al suelo, rodeado de astillas de vidrio. El dueño, un hombre bajo y grueso, con la cabeza rapada, se echó hacia adelante y sujetó a un hombre que acababa de pasar. «Oye, tiraste mi espejo». Le gritó, ni siquiera me acerqué a él. Contestó el otro, más joven, de pantalones de mezclilla y camiseta de viaje a las estrellas. Yo te vi. Son 5 libras. Estás loco. Mientras Mathieu miraba, el hombre de la cabeza rapada flexionó el brazo y le dio al otro un puñetazo en la cara. Mathieu casi escuchó el crujido de los nudillos del primero contra la nariz del segundo. Este gritó, la sangre brotó de su nariz y le escurrió en la camiseta.
Matthew apretó la cámara contra su pecho, se dio la vuelta y se marchó deprisa. «Debe ser robada», dijo Elizabeth King, mientras sostenía la cámara sobre la mesa de la cocina. «No creo», contestó Matthew. «Creo que era de su hijo. Tal vez se murió en un accidente o algo así. Estaba vendiendo todas sus cosas». «¿Cuánto te costó?», preguntó Jaime, su hermano menor. 3 años menor y con unos celos locos de todo lo que Matthew hacía. «Nada que a ti te importe», replicó Matthew. Elizabeth empujó una palanquita con la uña y la parte trasera de la cámara se abrió. «Miren. ¿Tiene rollo?», dijo. Inclinó la cámara y el cartucho Kodak cayó en la palma de su mano. «¿Está usado?», añadió. «El hijo del tipo debe haberlo dejado allí», dijo Jaime. «Tal vez deberías mandarlo a revelar». «¿Quién sabe qué será?», sugirió Elizabeth. «Aburridas fotos de familia», masculló Matthew. «Tal vez son porno», gritó Jaime. «¿Cuándo vas a crecer, tonto?», dijo Matthew, suspirando. «Tú te crees muy listo, ¿no? Idiota. Vamos, chicos. No se peleen». Elizabeth le devolvió la cámara a Matthew. «Es un buen regalo. A Chris le va a encantar, y no tiene por qué saber dónde la compraste ni a quién crees que pertenecía». Christopher King era actor. No era famoso, aunque la gente aún lo reconocía por un comercial de café que había hecho 2 años antes, pero siempre tenía trabajo. Esta semana, la última antes de que cumpliera 50 años, salía de Brutus en el Macbeth de Shakespeare. La obra escocesa, la llamaba. Dijo que daba mala suerte mencionarla por su nombre. Lo habían asesinado 6 noches y 1 tarde por semana, durante 5 semanas, y ya comenzaba a desear que terminara la temporada. A Matthew y a Jaime les gustaba cuando su padre estaba en una obra en Londres, sobre todo si la temporada coincidía con las vacaciones de verano, porque pasaban la mayor parte del día juntos. Tenían un viejo labrador, Polonius, y los 4 salían a caminar en Hampstead Heath. Elizabeth King trabajaba medio tiempo en una tienda de antigüedades, pero si estaba libre, también los acompañaba. Eran una familia feliz y unida. Los King llevaban 20 años casados. Matthew estaba un poco escandalizado por el dinero que se había gastado en la cámara, pero para el día del cumpleaños ya ni se acordaba y disfrutó genuinamente la reacción de su padre. «Es una maravilla», exclamó Christopher, dándole vueltas a la cámara entre sus manos. La familia acababa de desayunar y aún estaban sentados alrededor de la mesa en la cocina. «Es justamente lo que quería. Exímetro automático y manual. Varios pasos». Volvió la vista hacia Matthew, que irriaba de placer. «¿Dónde la conseguiste, Matt? ¿Robaste un banco?» «La compró de segunda mano», anunció Jaime. «Ya me di cuenta de eso. Pero aún así es una buena cámara. ¿Dónde está el rollo?» «No compré rollo, papá». Matthew se acordó del rollo que había encontrado en la cámara, estaba en la mesita junto a su cama. Empezó a recriminarse. ¿Por qué no había pensado en comprar uno nuevo? ¿De qué servía la cámara sin rollo? «¿No has abierto mi regalo, papá?», dijo Jaime. Christopher dejó la cámara sobre la mesa y agarró el paquetito rectangular envuelto en papel decorativo de los Power Rangers. Desgarró el papel y rió al ver el rollo caer sobre la mesa. «Esa sí fue una buena idea», exclamó. «Oportunista barato», pensó Matthew, pero sabiamente guardó silencio. «Bueno, ¿cómo se pone esto?». «Así». «Déjame a mí». Matthew tomó la cámara de las manos de su padre y abrió la tapa. Luego comenzó a colocar el rollo en su lugar. Pero no pudo hacerlo. Se detuvo. Se deslizó a la pesadilla. Bueno, espero que les haya gustado. Continuaremos la siguiente parte de La cámara asesina, del libro El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror, hasta la siguiente narración. Soy audiolector y suscríbanse a mi canal.